Ya, entonces, habíamos quedado claro que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos, ¿cierto? Una secuencia de pasos lógicos la cual se sigue en orden para obtener un resultado, ¿cierto? O para solucionar un problema, ¿ya? Y esto era pseudocódigo, ¿cierto? Pseudocódigo, que es básicamente un código en lenguaje coloquial o lenguaje simple, el cual hace o asimila la secuencia de pasos que debería ser un programa o un algoritmo, ¿cierto? Ya contando todo eso, nosotros dijimos que nuestras variables o el fragmento más mínimo que nosotros manejamos es el dato, ¿cierto? El cual almacenamos en variables. Un dato, dijimos claramente que era un fragmento de información suelto, no contextualizado, ¿ya? Y nosotros acostumbramos a guardar la información en esas variables, ¿cierto? ¿Cómo definimos las variables? No contextualizado, ¿por qué? Porque por ejemplo, una letra A suelta no quiere decir nada, pero si yo digo que, por ejemplo, una persona tiene en FONASA tramo A, es otra cosa. Eso es una información contextualizada. La A por sí sola no está contextualizada y como información nos sirve bastante poco. ¿Ya? Dejando eso más o menos listo, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a ver cómo definir una variable. En este IDE que se llama PSeInt, es bastante fácil de definir. X, W, Z. Vamos a decir como enteros, ¿ya? Nosotros como le asignamos un valor a una variable, simplemente diciéndole X es igual a 0, con eso ya X tiene un valor, pero no lo vamos a dejar en 0, lo vamos a dejar con, supongamos 8. W lo voy a dejar, supongamos, con 5. Entonces, si yo hago Z igual a X más W, eso me va a arrojar un resultado, ¿cierto? Y esto debería ser algo así como 13. Si yo lo sumo. El problema es cómo muestro eso por pantalla, porque si yo lo echo a andar, ahí está, no me muestra nada, ¿cierto? En cambio, para poder mostrar yo le digo escribir, y con eso yo puedo decir la suma es coma, y con eso recién puedo agregar una variable y le coloco la 0, y con eso debería mostrarme el resultado es 13. ¿Ya? Ahora, para solicitar, porque ahí estamos solamente sacando información por la consola, nosotros queremos que nos ingresen información. Para eso yo le coloco escribir. Esto es para que me ingresen el valor, o sea, solicito ingresar valor 1, ¿ya? Cuando solicito ingresar el valor 1, yo lo que voy a hacer es leer esa información, pero para que me quede en mi variable X. Leo y queda en la variable X, lo mismo que voy a hacer con la variable W. Ingresar valor 2. Y con eso tengo mis dos valores agregados. Ahora, echamos a borrar esto. Voy a dejarlo por acá para que se vea todo el código. Agrandamos un poquito para que se vea bien. Y me está preguntando por el ingreso del valor 1. 43, 98. Eso me da la suma de 141. ¿Se entiende? Es bastante simple. Insisto, bastante simple. Esta es la primera parte. Ya con esto yo puedo empezar a jugar un poquito y ya, por ejemplo, empezar a hacer cosas con respecto a estos valores. Ojo, mis valores, si ustedes se fijan, como yo le puse acá, dice valor como carácter como entero. Fíjense, yo tengo entero, puede ser texto, puede ser lógico,
¿Se entiende? Son valores. Cuando estamos hablando de valores es porque estamos definiendo un tipo de valor que va a almacenar o un tipo de valor para la variable. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo estoy diciendo que es entero, esta cosa no va a almacenar decimales. Gracias, señor. No va a almacenar decimales. Si es lógico, guarda verdadero o falso. No tiene otro valor. Si es texto, guarda palabras. ¿Ya se entiende? También va a guardar números, pero no se va a poder sumar ni restar. ¿Se entiende? Esa es la gracia. Cuando nosotros le damos una definición a nuestras variables, estamos diciéndole qué tipo de datos va a contener. ¿Se entiende? Entonces, ya teniendo esto claro, nosotros, por ejemplo, podríamos entrar a ingresar valores y sacar un promedio. Por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, voy a colocar fueron 3 valores más, ¿cierto? O sea, yo lo que voy a hacer es copiar esta cuestión un par de veces más y a sacar las cuentas que corresponden. O sea, creo que me pasé en una. Ahí sí. ¿Ya? W, M, N, M y J. Tengo 5 valores, ¿cierto? O sea, yo aquí simplemente lo que hago es sumarlo. Y todos esos, y esto funciona igual como cualquier operatoria, yo puedo colocarla, si ustedes se fijan, entre paréntesis y después decirle, justamente ahí. Y después decirle, por ejemplo, eso dividido 5, que es la cantidad de variables que tengo. Y yo luego ya no es la suma, sino que el promedio, ¿cierto? El promedio es, ¿se entiende? La operatoria o lo que yo quiera hacer, ojo, la operatoria o lo que yo quiera hacer dependen mucho de qué cosas tenga. Y si se fijan, ya me está pidiendo, voy a cerrar esto, voy a pedir que se reinicie un poco el asunto. Para que me pida los valores desde el comienzo, ¿ya? Vamos agrandando un poquito y lo tenemos para abajo para que se vea completo. Ya, ingresamos valores, por ejemplo, un 79 no, un 7, un 5, un 3, un 6 y un 4, ¿ya? Si no me equivoco, un medio 5. Y me mandé un condoro bastante feo porque este es nota 1. Dejémoslo como notas para que se vea más bonito, ¿ya? Lo que yo le escriba, el tema mío, yo veo como esta cuestión se muestra. Pero ¿cuál es la idea? Que se vea algo más o menos ordenado. Ahí están mis 5 notas. Dice que el promedio es, de ahí se ve más ordenado, viendo que se ingresan las 5 notas y dando un promedio de 5. ¿Se entiende? Señorita. Le sale un error. Deme un segundito. El error que usted tiene, insisto, básicamente ¿por qué? Porque yo como le digo, calculé mentalmente que esta cuestión me iba a dar 5 y tengo mi número entero. Si yo esta cuestión, por ejemplo, cambio uno de estos valores, es decir, lo reinicio y le coloco, ¿se entiende? Los datos no coinciden, ¿por qué? Porque mi tipo de datos, dicen, no coinciden los tipos. Sí, porque da cifra exacta, pero yo calculé para que esta cosa diera cifra exacta. Si yo quiero que esta cosa me dé coma y algo, yo tengo que cambiar el dato a real, porque los reales me soportan el coma y algo, ¿cierto? Es decir, ahora no debería haber problema. Yo debería cerrar tranquilamente esto y poder ejecutar nuevamente mi programa, lo hagamos de nuevo, sin ningún problema, y que me diera el coma y algo. O sea, agrandémoslo otro poquito para que se vea mejor. Eso. ¿Se entiende? Y ahí me dio el 4,6. Por eso nosotros ocupamos esos dos tipos de datos, ¿ya? Entero, si es que estoy seguro que el dato va a ser entero, si no, no. ¿Ya?
hasta ahí no hay mucho inconveniente, no hay mucha duda, podemos hacer lo que queramos con números, ¿cierto? Pero, para que esta cuestión se ponga entretenida, aquí es donde yo empiezo a agregarle cosas. ¿Y qué cosas le vamos a agregar? Una cuestión fundamental que se llama la condicional. ¿Ya? La condicional, ¿qué es lo que hace? Básicamente es una pregunta. Yo pregunto si es que lo que está pasando por ahí cumple una condición o no. Si la cumple, hago una cosa, si no la cumple, hago otra. ¿Ya? La condicional no se llama ni más ni menos que si, supongamos, el promedio es Z, así que vamos a evaluar el promedio a ver si está aprobado o reprobado el alumno. ¿Ya? O sea, yo pregunto si Z, ¿cómo era que preguntamos? Que fuera mayor o igual a 4, ¿cierto? Preguntemos, mayor o igual a 4. Entonces, si se fija, automáticamente me agregó el fin sí. Entonces, yo voy a escribir alumno aprobado, ¿cierto? Voy a copiarlo. En caso contrario, o sea, si no, ¿qué quiere decir el si no? Si es que no se cumple la condición de que Z sea mayor o igual a 4. Si eso no se cumple, yo simplemente digo alumno reprobado, ¿cierto? Y sería, o sea, si yo echo a andar ahora esto, ingreso a las variables que corresponden, ¿cierto? Voy a dejar aquí el ladito. O sea, ingreso un 4, un 5, un 6, un 7 y un 4. Esto me va a dar un 5 y algo, no, 4, 6. El alumno está aprobado porque es superior a 4. Pero ¿qué pasa si yo le cambio la nota y lo repruebo? ¿Me va a decir aprobado o reprobado? Debería serme reprobado, ¿cierto? Porque mi condición aquí, esta, una vez que yo saque el promedio, me dice y me obliga a... Exacto, si la Z es mayor o igual a 4, el alumno dice aprobado. Pero yo voy a ponerle casi puro rojo para que repruebe. Un 6, 2, 3, alumno reprobado. ¿Listo? Es así de simple, no es más complejo que eso. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que cumpla más de una condición? ¿Ya? Supongamos que yo quiero preguntar si el alumno está aprobado. No, si que se eximió. Es decir, no tiene que dar examen. ¿Se entiende? Ahí yo tengo que preguntar si es mayor a 4, está aprobado, ¿cierto? Además, si es mayor a 4, es decir, si está aprobado y es mayor a 5,5, el alumno se eximió y no da examen. ¿Se entiende? Yo podría preguntar eso colocando un sí dentro de este sí. Es decir, por ejemplo, si abro paréntesis y pregunto Z mayor o igual a 5.5, entonces ¿se entiende? ¿Qué pasa si no es mayor a 5? A 5,5. ¿Cierto? Ahí está. Pero se fijan que estoy colocando un sí dentro de otro. Esto se puede. Yo puedo colocar lo que yo quiera dentro del sí. No hay ningún problema. ¿Ya? Yo puedo colocar lo que yo quiera dentro del sí. ¿Ya? Entonces, y dentro del sí no, obviamente también. Yo, por ejemplo, podría preguntar si es que el alumno, si es que su nota, por ejemplo, es menor a 3,5. O si es menor a 3. ¿Ya?
Si la nota es menor a 3, el alumno no tiene derecho a examen. Por ejemplo, ¿se entiende? Podríamos llegar a preguntar lo que quisiéramos, pero con esto, insisto, con eso queda bastante claro qué es lo que tiene que hacer. ¿Ya? Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, consulta? ¿No? Ojo, voy a eliminar un poquito de código de esto. De todas maneras va a estar en el video para que después lo consulten. Les voy a mandar el link o lo buscan en mi canal en YouTube. ¿Ya? Ahí está todo el material, incluso el que viene. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar, ¿por qué? Porque voy a preguntar o voy a hacer una pregunta de otra forma, usando una cosa que se llaman los conectores lógicos. ¿Ya? Los conectores lógicos son dos. ¿Ya? Son los incluyentes y los excluyentes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir un incluyente? Un incluyente me quiere decir que lo que yo pregunte se tiene que cumplir y se tiene que cumplir otro, que es el condicional y. Se tienen que cumplir ambos para que esto funcione. Supongamos, si yo estoy preguntando por un rango numérico, supongamos que z es menor, ojo, no, mayor que 4 y ahí está, z mayor que 4 y z menor que 8, entonces eso cabe en un rango, está entre 4 y 8, ¿cierto? Yo puedo preguntar con él es igual, si es que es mayor igual o menor igual, cualquiera de los dos me sirve. Suponiendo que lo vamos a hacer para los mismos valores, lo vamos a dejar así y lo voy a dejar con el es igual para que me caigan todas las notas que te puedo ingresar. Con eso, fíjense ustedes. ¿Me está alegando? Listo. Se va a ir. Así, ahí sí. ¿Se entiende? Si no es un valor, no tiene que exceder. O sea, si yo me equivoco digitando, no puede excederse ni a palo del 7. O no va a entrar. Estoy preguntando entre el 4 y el 7, incluyendo los valores. O sea, me faltaba la comida. ¿Cierto? Ahí me dice que está ahí dentro del rango. ¿Ya? Si yo andar esto, tal como está ahí, acá está. Fíjense que el promedio es 3,2 y automáticamente me dice que no está en el rango. Es decir, no me dice, simplemente no me dijo que está dentro del rango. Pero si yo ahora voy y le digo está dentro del rango, del promedio 5, y estoy entre 4 y 7. ¿Se entiende? Está dentro del rango, no es más que eso. Entonces, ¿qué pasa si yo me excedo? O sea, $7,8. ¿Está fuera del rango? Sí, está fuera del rango. Para eso me sirve el I. ¿Ya? El I es inclusivo. Tienen que cumplirse ambas condiciones. O sea, se cumple esa y se cumple esta condición. Se cumple la condición de que sea mayor o igual a 4. Y se tiene que cumplir la condición de que Z sea menor o igual a 7. Con eso tengo que se están cumpliendo ambas. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de el O es otro conector lógico, pero este es optativo. ¿Ya? ¿Se entiende? Cuando estoy hablando de optativo, yo estoy preguntando que cumpla una condición. Por ejemplo, y aquí es donde me voy a poner extremista, supongamos que yo voy a preguntar si Z es mayor o igual a 10 o Z es menor o igual a 2, entonces está dentro del rango. Pero con O, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Porque ojo, si coloco el I, esta cuestión no va a entrar en nada, porque estoy preguntando, Z tiene que cumplirse que Z es mayor que 10 y que Z es menor que 2. ¿Cómo puede ser eso?
que un valor sea mayor que 10 y menor que 2, no se puede, ¿cierto? Pero si le coloco el O, ahí yo estoy preguntando, O es mayor o igual a 10, o Z es menor o igual a 2. ¿Se entiende? Cumpliéndose uno de estos, esta cosa entra. ¿Ya? Veamos. Vamos a reiniciar. Vamos a colocarle por un número para que sea mayor que 10. Yo creo que con ese ya se rascó. ¿Cierto? Está en el rango porque da 23,8. Está dentro del rango porque se cumple ¿cuál condición? De que Z sea mayor o igual a 10. En cambio, si yo le coloco está dentro del rango porque cumple la otra condición, no esta, no cumple esta, cumple esta otra que está acá, que Z sea menor o igual a 2. ¿Se entiende? Ese es el O y este es el I. Son optativos. Ojo, se pueden conjugar ambos dentro de una sola condición. ¿Se entiende? Se pueden conjugar ambos dentro de una sola, y aquí es donde nos ponemos ya un poquito más, como dirían algunos otros alumnos míos de nuestro lado, que me pongo un poquito bélico con esto, pero nosotros, por ejemplo, podríamos preguntar por un rango o por otro, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo puedo preguntar, mientras Z sea mayor que 10 y Z menor que 50, menor que 50, o Z menor que 2 y Z mayor que 0. ¿Se entiende? O mayor o igual a 0. Fíjense, tiene que cumplirse una de estas dos cosas. O pregunto si es que Z está entre 10 y 50 o entre 0 y 2. ¿Se entiende? Ojo, yo podría preguntar por más cuestiones para el lado y voy a seguir juntando. Ya con eso yo creo que este es suficiente ejemplo para demostrar lo que se puede hacer con los conectores lógicos, ¿cierto? Ya podemos hacer bastante más, insisto. ¿Podemos seguir juntándolas? Sí. ¿Los paréntesis son tan importantes? Sí. Son importantes porque esa cuestión no nos permiten agrupar. Esta cuestión debería ser en estricto rigor algo así. Porque, ojo, depende del lenguaje en el cual ustedes trabajen. Digo lenguaje como lenguaje de programación, es el que les va a restringir o les va a permitir quitar o agregar la cantidad de paréntesis que correspondan. Insisto, yo lo hago por un tema de costumbre, pero debería ser algo más o menos así. Entonces, si ustedes se fijan, ese primer paréntesis junta eso y el segundo junta todo eso. ¿Se entiende? Hasta ahí, señorita, señor. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, algo que no se entienda? ¿Ya? Lo que viene ahora es una cosa que, insisto, videos de esta cuestión hay montones. Yo estoy haciendo este para que recuerden cómo lo expliqué acá y podemos buscar y cachurear en internet. Insisto, hay montones de ejemplos y literatura por montones. ¿Estamos? Lo único que les pido es que tengan claro y sean un poquito abiertos de mente porque todos no explican igual y no ocupan los mismos símbolos. Así que hay que tener claro más o menos qué cosas se hacen. ¿Ya? Y yo simplemente porque nadie se ha puesto de acuerdo. Netamente por eso. ¿Ya? Entonces, estamos claros con declaración de variables, escritura, lectura, cálculos, ¿cierto? Hemos hecho divisiones, hemos hecho sumas. Yo creo que la resta y la multiplicación no les va a ser difícil, ¿cierto? Ya vimos la condicional, vimos que se pueden colocar una dentro de otra y además vimos los conectores lógicos, ¿ya? ¿Qué nos está faltando? Para todo esto nos están faltando los bucles, ¿ya? Los bucles, aquí voy a borrar gran parte de toda esta cosa, supongamos, voy a borrar todo esto para introducirlo en los bucles. Los bucles, ¿qué es lo que son? Los bucles no son ni más ni menos que una repetición sucesiva de un procedimiento. O sea, un bucle lo que hace es dar vuelta o iterar n veces para ejecutar lo que esté dentro n veces, ¿ya? Y para eso tenemos dos bucles fundamentales dentro de la programación, que uno es el mientras y el otro es el para.
¿Cuál es la gracia? Los dos funcionan haciendo lo mismo, ojo, pero la forma de declarar el uno y el otro es distinta. El para empieza con una condición inicial. ¿En qué sentido una condición inicial? Por ejemplo, voy a hacer el para, vamos a dejarlo, voy a hacer el para aquí, ¿ya? Vamos a dejar esto más adentro, eso ahí sí. Y vamos a hacer el para acá, para j igual 0 hasta 10 a 0. Ya, con eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Esta cuestión va a partir, estoy dándole una condición inicial a esta variable, es decir, digo que va a partir desde 0 y se va a ir incrementando de 1 en 1 hasta 10. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a leer una y otra vez una nota, ¿cierto? Pero para que sea un poquito más entretenido, lo que yo quiero hacer es decir que aquí es m es igual a 0, la declaro o la blanqueo, por decirlo de alguna manera, y digo que m va a ser igual a el valor que contenga m más el nuevo valor que tenga, para que se vaya acumulando y sumando. ¿Se entiende? Y esto que está aquí, pues mientras lo voy a borrar para que no moleste. Y ejecuto esto. Si ustedes se fijan, me pidió el valor 1, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Después me pide nuevamente el valor. ¿Cuántas veces lo va a hacer? ¿Por qué yo conté 11? Porque partí desde 0. Usted cállese si usted ya sabe. ¿Se entiende? Me da 11 veces básicamente porque efectivamente, como dijo su compañero, partimos desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contra esta 9 y ocupé los 10 dedos. ¿Se entiende? Ojo, y ahí es donde tienen que tener mucho cuidado, porque en ocasiones no hacemos partir de 0, en ocasiones hacemos partir de 1, todo depende de donde queramos. Si queremos que se imprima 10 veces, tenemos que hacerlo a partir de 1. Ojo, y esto es para este lenguaje, para este intérprete. En otro lenguaje, en ocasiones nosotros tenemos que hacerlo desde 0 hasta 10 para que se haga 10 veces. ¿Se entiende? Y fíjense que yo en ninguna parte le dije que se incrementara de 1 en 1. ¿Se entiende? Porque si yo no le digo cómo, él lo va a hacer de 1 en 1. Pero si yo le quiero decir que se incremente de 2 en 2, yo tengo que agregarle esa parte y decirle con paso 2. Y con eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser que va a ser de 2 en 2. Va a avanzar de 2 en 2. O sea, si yo avanzo de 2 en 2 desde el 1 hasta el 10, ¿cuánto voy a hacer? 5 veces, ¿correcto? Entonces, veamos cómo funciona con paso 2. Tengo un puro problema. Vamos a mostrar el valor de la suma nomás. Esto única y exclusivamente vamos a mostrar el valor de la suma. Por último, para saber qué es lo que estamos haciendo. Y ahora sí. Voy nuevamente. Y coloco. La suma es 15. ¿Ya? ¿Se entiende? Con eso hice que se repitiera 5 veces. Aunque le dije hasta el 10, lo hizo de 2 en 2. ¿Se entiende? Esto es lo que hace un bucle. Repetir el mismo procedimiento todas las veces que sea necesario, que se pida, y después, una vez que termine, sale. ¿Y qué es lo que tenemos? Insisto, tenemos una condición inicial, una tasa de incremento y una condición de corte. ¿Hasta dónde?
¿Se entiende? Una condición inicial, ¿de dónde parto? Una tasa de incremento, ¿de cuánto en cuánto avanzo? Y una condición de corte es hasta dónde llego. Esa es una definición de las partes que tiene un bucle. El mientras, ojo, el mientras es una función exactamente igual, mientras, pero con la diferencia de que todas estas cuestiones que están en el para muy estructuradas en una sola parte, las tiene más repartidas. O sea, mi condición inicial para empezar es J igual 0. Está fuera. ¿Ya? Después, yo lo que hago es preguntar que esta cuestión se va a ajustar mientras J sea menor que 10. Dejémoslo en 1 y mientras sea menor que 11. Para que llegue hasta el 10. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo lo coloco entre paréntesis esta cosa. Es sin entonces hacer. Ahí sí. ¿Se entiende? Y yo digo que esta cuestión, pero esta cuestión, si yo la echo a andar, se va a hacer infinitamente, porque ¿qué es lo que me falta? La tasa de incremento, exactamente. Y la tasa de incremento hay que hacerla a mano. En donde yo digo que M va a ser igual a M, nada que ver, J. J va a ser igual a J más 1. Y con eso se hace la cantidad de veces que corresponda y sale. O sea, si yo quiero manipular la tasa de incremento, la hago aquí mismo, la hago en esta misma parte, ¿cierto? Aquí. En cambio acá yo la manipulo aparte y está todo dentro de una sola instrucción. Ventajas y desventajas de cualquiera de las dos. El para, y ahí es donde viene el por qué existen estas dos. Al para, yo no puedo manipular sus variables de control de bucle. ¿Ya? No se puede manipular, o sea, yo no puedo pescar y cambiarle el valor a destajo. Las variables se va a incrementar automáticamente las veces que sea necesario. En cambio, en el mientras, como se puede ver aquí, yo puedo cambiarla cuando a mí se me plazca y hacer que se cumpla la condición cuando yo quiera. Por ejemplo, cuando lleguemos a algún número particular, alguna cifra particular o cumpla un estado particular. Por ejemplo, y aquí es donde yo voy a hacer esto mismo y lo voy a colocar en una condicional para que se entienda mejor a qué me refiero. Esto mismo, control por ejemplo, voy a hacer que lo haga 11 hasta que sea, ojo, hasta que sea mayor que 11, pero yo lo único que voy a hacer es una vez que lea X, voy a preguntar si X es igual a 99, entonces J va a ser igual a 11. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Básicamente lo que estoy haciendo es que cuando se ejecute esta cuestión, si yo en algún minuto ingreso 99 antes del final del bucle, voy a finalizar automáticamente porque voy a cumplir la condición de que sea voy a cumplir la condición, va a dejar de cumplir la condición de que sea menor que 11 y va a salir del bucle. ¿Se entiende? Y me va a mostrar obviamente esta segunda suma. ¿Se entiende? O sea, voy a eliminar esto para que se vea más cortito el código. Y eso no bueno, ya. Entonces, ahora empezamos y le doy eso. Ahí sí. Y empezamos. Supuestamente esta cosa debería hacerse ¿cuántas veces? Debería hacerse 10 veces si tengo mi condición de corte, mi condición inicial es 1 y llega hasta el 11. Si yo le ingreso al 99, se va a haber ejecutado 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Se entiende?
Esa es la gracia y la diferencia entre el para y el mientras. Uno me permite controlar el bucle. ¿En qué sentido? Me permite controlar el bucle en el sentido de que yo lo hago estricto y va a funcionar la cantidad de veces que yo lo he definido. La otra me lo flexibiliza y me permite que yo cambie alguna condición del bucle cuando yo quiera. ¿Se entiende hasta ahí? Señoritas, señores, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no se entienda? ¿No? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, perfecto. Entonces, teniendo claro esto, nosotros ya hemos visto bucles, hemos visto condicionales, hemos visto conectores lógicos, definición de variables, ¿cierto? Y nos estaría faltando la última materia que sus compañeros la sufrieron mucho, que son los arreglos. ¿Ya? Los arreglos no son ni más ni menos que colecciones de variables. O sea, ya no es una variable sola, sino que es un listado de variables del mismo tipo, pero un listado largo de variables. ¿Ya? No es algo muy trivial de manejar, por eso voy a borrar todo esto. Señorita, no lo escriba, si le voy subiendo el video, lo va a poder hacer tranquilamente en la casa. ¿Ya? Me interesa llegar a todo esto, ¿para qué? Para pasarle una guía que se pongan a trabajar un poquito y avancen en eso, ¿ya? Y que vayamos resolviendo dudas. Ya. Entonces, un arreglo, como les dije, es una colección de datos almacenadas en una variable. O sea, son varios datos juntos, pero son todos del mismo tipo. ¿Cómo se define o cómo se implementa? Primero voy a definir, por ejemplo, se va a llamar nómina, ¿ya? La voy a definir como real y después de eso le digo dimensión. Nómina va a ser una dimensión de 20 números. ¿Se entiende? 20 números reales, o nómina va a guardar 20 números reales. ¿Cómo yo accedo a ella? Básicamente por posición. ¿Ya? Por posición. ¿En qué sentido por posición? En el sentido de que yo, por ejemplo, si quiero almacenar una variable, un dato en la variable 1, por ejemplo, escribir ingrese número, yo le coloco leer nómina en la posición 1, lo va a leer y lo va a almacenar en la posición 1. Yo tengo 19 números más, pero elegí la 1, o podría haber elegido la 20, o la 15, o la 13, el número que yo quisiera. ¿Se entiende? Con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Almacenando un valor del arreglo en una posición particular. Pero esto sería poco óptimo si yo les dijera que me hicieran el ingreso para las 20 posiciones, porque para eso tenemos los bucles, los que acabamos de explicar, ¿ya? Un bucle en su variable, como ya les dije, va guardando un número, y para que me recorra un arreglo, yo simplemente tengo que decirle que me recorra desde mi posición inicial, que es 1, hasta la posición final, que es la 20, que es el largo. ¿Se entiende? O podría ser desde el 20 hasta el 1, decreciendo, como yo quisiera. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer es implementar esto mismo, pero llenándolo dentro de un bucle. Y es, hagámoslo con un para. Y vamos a tener que definir una variable, ¿basta? Una variable x, la cual para x igual 1 hasta 20 hacer, y después fin para, y vamos a ordenarlo un poquito para que se vea mejor. Ahí sí. Y con eso lo que acabamos de hacer, es llenar solamente los 20 números. Los hemos llenado, nada más. ¿Cómo sabemos si están guardados? Para mostrarlo, vamos a ocupar
la misma variable x, pero vamos a hacer mientras, con un mientras, en donde voy a decir mientras x sea menor que 21, sí, 21, hacer, y que lo que voy a hacer es escribir valor de la posición x y esto es coma nómina en la posición x, ¿cierto? Y con eso, ojo, con eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? La primera vez que pase me va a decir valor de la posición 1 y va a rescatar de la nómina el valor que tenga en la posición 1. Después la siguiente, la 2, la 3 y así sucesivamente. Si se fijan, no es tan complejo. Pero esta parte ya es más, insisto, aquí estamos haciendo ultra resumen de todo lo que hemos pasado. Nos llevamos como 3 semanas o 4 semanas haciendo esto. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ya lo voy a echar a andar. Me está pidiendo los números, ya hacemos los números al azar. No, vamos a reiniciarlo mejor. Ya. Vamos a dejarlo por ahí. Voy a ingresar los números. Ojo, los voy a ingresar de manera ordenada. 9 números. $20 números, ¿cierto? Por ende, después la siguiente vez, me va a dejar la escuadra. Porque me faltó algo. Aquí se me olvidó la tasa de incremento. Ahí sí, casi. Dele. Casi. Entonces voy en el 20, ¿cierto? De ahora yo entro y me muestra. ¡Epa! Ah, no, yo me mandó un condoro acá arriba. Le dije simplemente que guardara siempre en la posición 1. Y eso tiene que ser la posición X, si no, no avanza. ¿Cierto? Condoro. Ahora sí. Veamos. Vamos a ingresarlo nuevamente. Y voy a la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ahí me lo mostró en orden, incluso con el condoro que me mandé. ¿Se entiende? Si se fijan, esto no es complejo. Yo creo que entendieron cómo funciona. Señorita, ¿entendió cómo funciona? Van a tener que practicarlo, insisto. Hasta aquí, solo hasta aquí, pretendo que ustedes ya empiecen a jugar un poquito. ¿Ya? Yo les voy a mandar la guía de esto y la próxima, es decir, y espero, en serio, hoy día es miércoles, no, lunes, disculpen. El día miércoles, espero por lo menos que vengan con dudas y vamos a repasar de nuevo esto. ¿Les parece? Insisto, esto yo ahora lo voy a subir a YouTube y se los voy a mandar junto con la guía. ¿Ya? ¿Esa guía es la misma que